Es importante que tengamos claro, por supuesto, el marco constitucional de la Constitución Bolivariana de 1999, pero queremos hacer un abordaje mucho más dinámico, un abordaje multidisciplinario. Y multidisciplinario porque precisamente nos corresponde, en pleno siglo XXI, evaluar cómo se conduce, cómo se está comportando, cómo ha sido esa travesía del Estado, las formas de gobierno, las formas de Estado, y especialmente nos vamos a referir a la experiencia venezolana, pero además hacer algún tipo de comparación con experiencias cercanas en América Latina, que tienen que ver precisamente con el tema de las finanzas, con el tema de la descentralización y el federalismo. Y por supuesto entonces nosotros debemos hacer un apretado recorrido histórico de lo que ha sido la evolución del Estado venezolano, en lo que han sido estas 6 décadas. ¿En qué sentido? El federalismo ha sido una constante, una aspiración que ha tenido momentos o etapas en las cuales ese modelo, esa forma de Estado, eh, ha aterrizado, se ha materializado como tal. Y Venezuela no solamente tiene una larga trayectoria en materia constitucional al tener una de las primeras constituciones a nivel de América Latina y del mundo, 1811, sino además siempre en todo momento enarbolando, promoviendo la federación y el federalismo como concepción de gobierno, como modelo de Estado, entendiendo además entonces que en el siglo XXI, como lo veremos, la tendencia es justamente a la promoción de esquemas federales que van emparentados además con el tema de la descentralización, basado en tesis muy elementales, lo que tiene que ver con no solamente la transferencia de competencias, recursos, elección de autoridades, sino además, y de forma muy importante, acercar el poder al ciudadano e intentar además la posibilidad de enarbolar una gestión o gestiones mucho más eficientes desde el punto de vista de la prestación de algunos bienes y algunos servicios en las instancias locales. Nosotros hacemos un recorrido histórico, ya veremos apretadamente en la presentación. Es importante que tengamos claro, grosso modo, lo que han sido estas 6 décadas y donde hemos tenido dos grandes marcos constitucionales. La Constitución de 1961, que es la Constitución que ha tenido mayor data, mayor vigencia. Esa Constitución, esa Constitución afirmaba expresamente en su artículo 2 que Venezuela era un Estado federal. Eh, Sin embargo, nosotros cuando vamos a ver el recorrido histórico, la evolución político-constitucional que va a registrar el Estado venezolano, nos vamos a dar cuenta que esa afirmación constitucional, ese espíritu, ese deber ser, ese principio rector que nos está hablando de que tenemos un Estado federal como forma de Estado, como forma de distribución espacial del poder, estructura territorial y funciones, evidentemente va a distar mucho o se va a distanciar de la realidad. Es decir, el federalismo venezolano en esas primeras de cambio no se va a materializar. Y eso lo vamos a ver en las distintas décadas donde precisamente el modelo democrático venezolano, que si bien es cierto surge con el pacto de Punto Fijo, un pacto que ha sido comparado con la concordancia colombiana, con el pacto de la Moncloa en el caso de España, entendiendo el pacto de Punto Fijo como un gran acuerdo fundacional que permitió el proceso de transición y en simultáneo sentar las bases de lo que va a ser el moderno Estado democrático venezolano a partir del año 58. Esa constitución del año 61 entonces afirma de manera tácita en su artículo 2 que Venezuela es un Estado federal. Nosotros tuvimos que esperar hasta 1989 para comenzar a materializar, a materializar ese espíritu federal con la elección de alcaldes, de gobernadores, de juntas parroquiales. Y hay un elemento importante.
¿En qué sentido? El devenir del país en los 60, en los 70, en los 80, fue un devenir donde si tuviéramos que dar una palabra, un término, una etiqueta, un rótulo, es centralismo puro y duro, con una característica importante. ¿Qué característica? Que a pesar de que, el federalismo y la descentralización como tal no se promovió del todo, fue muy accidentada esa marcha, esa travesía, ese camino. Es importante señalar que, sin embargo, Venezuela va a experimentar un proceso sostenido de crecimiento y de desarrollo. Y cuando decimos crecimiento y desarrollo, no nos estamos refiriendo solamente a temas de macroeconomía o de microeconomía. Estamos hablando de cómo logramos pasar en un proceso de transición exitoso a la necesidad de consolidar a la democracia como forma de gobierno. Y por supuesto, entender las potencialidades que el país ya en ese momento estaba exhibiendo. Recuérdense que Venezuela ha sido prodigiosa desde el punto de vista de lo que tiene que ver con sus recursos naturales. Y en el tránsito de esos 40 años y tanto que duró esa primera constitución, bueno, se lograron algunas reformas muy importantes, que es lo que explica que a pesar de tener centralismo, tuviésemos un proceso de crecimiento, de mejora, de progreso, expresado no solamente en la promoción de leyes muy importantes como fue la nacionalización del hierro, la nacionalización del petróleo, sino fundamentalmente la gran expansión que va a registrar Venezuela con la Corporación Venezolana de Guayana, las grandes corporaciones regionales. Sin embargo, repito, notábamos, y eso es una de las ideas importantísimas que nosotros no podemos obviar cuando estamos hablando del tema del federalismo. Recuérdense los desequilibrios que las regiones tenían. Ojo, no quiere decir que ahorita, año 2023, mayo del 2023, Venezuela no siga experimentando esos desequilibrios de algunas de sus estados, de sus regiones, de sus poblaciones. Póngase el caso hipotético de Trujillo o de Puerto Ayacucho, como regiones muy deprimidas. Lo cierto del caso, repito, es que nosotros vamos a tener entonces una constitución que, siendo federal, 1961, el accionar de los actores políticos fue netamente centralismo puro y duro. Inclusive hay un adagio popular muy traído por parte de los historiadores y de los analistas de la época, cuando dicen Caracas es Caracas, los demás es Monticulebra. Entonces, ese modelo de Estado federal había que promoverlo, habría que aterrizarlo. Y si bien es cierto, en la Constitución, ley suprema, ley, como dice Kelsen, que encabeza el pináculo del ordenamiento jurídico, el proyecto de país, el proyecto político, el proyecto jurídico, bueno, ese modelo federal distaba mucho de lo que estábamos viendo. Y por supuesto, si bien es cierto, planteaba, promovía el esquema federal, ese esquema federal tardó mucho tiempo en materializarse. Y solamente fue hasta 1989, y esa es una fecha emblemática, porque ahí vamos a tener un parteaguas, un punto de quiebre. A partir del año 89 hasta 1999, nosotros vamos a registrar un periodo que yo considero que es un laboratorio muy rico desde el punto de vista en que no solamente logramos la elección de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes, juntas parroquiales, sino que comenzamos a medianamente, cuando digo medianamente, es con mucha moderación, a aterrizar ese matrimonio entre ese modelo federal que, reconociendo unas autoridades centrales a nivel del Estado venezolano y del poder público nacional, ese poder nacional, esa capital que es Caracas, iba a compartir
poder, atribuciones, recursos con las localidades, con los gobernadores, con los alcaldes, con las gobernaciones, con los municipios. Y es importante señalar algo además. El modelo de Estado federal y la descentralización, que van a ir de la mano, son un matrimonio, uno va con el otro, va a ser una de las propuestas que mayor impulso se va a dar a nivel del constitucionalismo latinoamericano. Pero vuelvo a repetir, ese camino, ese recorrido, esa marcha va a ser sumamente lenta y en algunos casos accidentada. Lo vamos a ver al final cuando estemos viendo las experiencias, algunas exitosas y otras no tan exitosas, de países como Brasil, México, Colombia, Ecuador, por supuesto el caso de Venezuela. Entonces, es importante entender esto, que si bien es cierto, tuvimos un gobierno sumamente centralista, que además estaba apertrechado, no solamente me refiero a las competencias que la Constitución del año 61 le daba al presidente de la República, y además iba unido con una cultura presidencialista, aspecto, naturalmente, que choca un poco con las grandes tesis del federalismo y de la descentralización política administrativa. ¿En qué basadas? En la necesidad de transferir competencias, de reconocer gobiernos locales, de aumentar la eficiencia, de acercar el poder al ciudadano, y no como sucedía en determinados momentos, o sucedió, donde se caía un viaducto, un puente, un poste, y esos poderes nacionales que concentraban recursos y atribuciones, pues tendría que ir un alcalde, tenía que ir un gobernador, un concejal a Caracas a abogar para la solución de ese tipo de problemáticas.